SER Podcast. Hola, buenas tardes. Como cada día tiene su afán, hoy lo primero que voy a contarles es un recuerdo muy personal y muy agradable además. Hace 13 años, ¿cómo pasa el tiempo, Isaías? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hace 13 años tuve la oportunidad de dialogar con un ateo enamorado de las catedrales, que se llama Ken Follett. Imagino que muchísimos oyentes le habrán leído o sabrán que escribió primero Los pilares de la tierra, después Un mundo sin fin y más recientemente Las tinieblas y el alba. Dado que ha vendido más de 100 millones de libros, no es aventurado pensar que las catedrales ejercen una fascinación especial para muchas personas con independencia de su simbolismo religioso. Esa conversación con Ken Follett discurrió en el interior de la Catedral de Vitoria, en la que se inspiró para una de sus novelas, pero hoy, 13 años después, abrimos la ventana desde otra catedral que, por cierto, para quien no lo sepa, es la única en España declarada Patrimonio de la Humanidad sin que esté asociada directamente a su casco histórico. Tiene esa consideración por sí misma, por sus propios valores. Hoy estamos en la Catedral de Burgos, que se encuentra en plena celebración del 800 aniversario desde que empezó a construirse. Les estoy hablando justo debajo del cimborrio que se derrumbó en el siglo XVI. Estoy frente al retablo mayor, con el coro y su espléndida sillería a nuestra espalda, y con la tumba del Cid y doña Jimena Isaías prácticamente a nuestros pies. Esto no nos había pasado nunca, Es una Francino. experiencia, en fin, insuperable. Bueno, y acompañados de un montón de oyentes, con sus auriculares, para que no reverbere mucho el sonido, que han venido a compartir una tarde de radio, a los que de verdad agradezco muchísimo el esfuerzo y el cariño, de verdad. Un aplauso en una catedral, además, en fin, es algo extraordinario. Y estaba pensando que otro escritor, Julio Llamazares, define las catedrales como almas de piedra o como cajas negras de la historia. Y reconozco que sí, que todo esto se nota más allá de las creencias de cada uno. Se nota y casi diría que se huele. Se huele la espiritualidad en este escenario, la historia y también y sobre todo la belleza. Dicho lo cual, yo no sabría muy bien por dónde seguir para guiar a los oyentes, así que me he buscado la ayuda de Rosalía Santaolalla de Radio Castilla de Burgos. Como peregrinos o como los hombres y mujeres medievales que acudían a las catedrales buscando estar más cerca de lo celestial, entramos a la Catedral de Burgos por la Puerta del Perdón, la emblemática Puerta de Santa María, donde el Papamoscas nos da la bienvenida y nos recuerda que el tiempo es fugaz. Es uno de los elementos también que va marcando el paso del tiempo, porque al fin y al cabo es lo que el hombre medieval en un principio pues quiso recordar también, que todos los hombres tenemos en este tiempo un tiempo limitado. Tenemos una guía de excepción, Pilar Alonso Abad, profesora de Historia del Arte de la Universidad de Burgos y una reputada experta internacional sobre vidrieras, que se emociona con cada paso que damos en el interior de la catedral y pone nombre a todos los detalles de este magnífico templo patrimonio de la humanidad, a los artistas y a quienes promovieron su construcción y todas las obras de arte que alberga, incluso en los momentos en los que la catedral tuvo que recuperarse de adversidades como el derrumbe del cimborrio original en 1539. Tenemos grandes promotores y de todas las jerarquías, desde los obispos y el cabildo a los reyes, la nobleza, las cofradías y también en realidad toda la sociedad. Una actividad, la de la promoción, que nunca ha dejado de existir. Solamente el ejemplo de cuando se produjo el hundimiento del cimborrio, ahí vemos cómo se movilizó toda la sociedad por volverlo a reconstruir. Con Pilar Alonso vamos visitando las capillas que promovieron obispos como Alonso de Cartagena, Luis de Acuña o Gonzalo de Lerma, y nos encontramos con más joyas como en la escalera dorada de Diego de Siloé. Magistral. Se ven perfectamente las influencias tanto de Bramante en el Belvedere del Vaticano como de Miguel Ángel en la escalera de la Valenciana. Es una solución muy ingeniosa a un problema de espacio. En nuestro recorrido miramos hacia los lados y también hacia arriba, en el crucero donde el espectacular cimborrio diseñado por Bigarny y ejecutado por Juan de Vallejo hace bella la geometría.
Admiramos el coro, el sepulcro de don Mauricio, la tumba del Cid, emplazada aquí hace exactamente un siglo, el recién recuperado trasaltar o la capilla de los Condestables. La pareja, compuesta por Pedro de Velasco y Mencía de Mendoza, unió a dos de las familias más poderosas de la época y, por cierto, dos grandes promotores artísticos. Su promoción artística no tuvo parangón en cualquier otro momento de estos casos. De hecho, en la capilla del Condestable se sintetizan algunas de las artes más importantes en la arquitectura, artes y novedades artísticas de la arquitectura, de la escultura y también de las vidrieras. Nos cuenta nuestra guía que las catedrales representan la historia de la salvación, por lo que al final del recorrido los fieles encuentran la gloria representada en las vidrieras de esta catedral. Así que nosotros, como los primeros visitantes, miramos hacia arriba atraídos por la luz del rosetón del Sarmental, buscando la eternidad. Vamos a ver, la eternidad como unidad de tiempo es algo que maneja con bastante soltura nuestro primer invitado de hoy y además anfitrión esta tarde, porque es el presidente de la Fundación Octavo Centenario. Y la verdad es que presentarle permite jugar un poco a los despistes, seguramente porque todos estamos cargados de prejuicios. Yo voy dando datos y a ver los oyentes que sacan en claro. Él es vasco, de Guernica concretamente. Tiene 56 años, doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Navarra. Tiene una tesis sobre bioética y ética médica. Habla castellano y euskera, pero habla además inglés, francés, italiano y alemán. Es motero. Es amante de la novela histórica. Organista. Incluso ha compuesto algunas piezas de música sacra. Entre sus preferencias musicales también están Pink Floyd o los Dire Straits. Claro, con todos estos datos biográficos uno pensará, bueno, este señor es un médico, es un profesor de universidad, es un investigador, es un empresario de éxito, es vasco, es sin vasco, duda. fundamentalmente. Pues no, es arzobispo. Claro, por eso, porque los vascos pueden ser lo que quieran. Arzobispos donde quieran. Claro. Mario Iceta, arzobispo de Burgos, buenas tardes. Gracias. Bienvenido a La Ventana. Bienvenido aquí ¿Qué a tal? tu casa. Pues muy bien, pues la verdad que a gusto, cómodo y además del fresquito de la catedral, que en invierno es un poco fuerte, pero ahora se agradece en el verano. ¿Ha leído las novelas de Ken Follett? Sí, hace tiempo leí Los Pilares de la Tierra. Soy más de novelas históricas. Ahora se acaba de publicar La Catedral del Reino, que es sobre esta catedral precisamente. Y sí, me gusta leer este tipo de... Ahora estoy con una cosa un poco más prosaica, Michael Connelly, es una cosa más policíaca. Yo acabé anteayer la última novela de Michael Connelly. Bueno, pues yo estoy leyendo la última. Que va de un periodista, por cierto. Bueno, sí, habitualmente, es McEvoy, si no recuerdo mal. McEvoy. Bueno, pues estoy yo también en ello y suelo leer también de otro de medicina, que también es en temas así de investigación y bueno, pues eso por la noche me entretiene un poco. Tenga cuidado, arzobispo, que Francino es muy de contar los finales. No vaya a ser no que... me destripes el cuento, aunque creo que ya voy perfilando por dónde va a ir el asunto. Me ha emocionado saber que compartimos al menos dos cosas, los Dire Straits y las motos. ¿Qué moto tiene? Bueno, yo he tenido una Yamaha 250, una moto un tanto modesta, desde los 18 años, para andar por Vizcaya, para ir a la playa, para ir a Bilbao. Y mi hermano tiene una Harley Davidson. Son palabras mayores. Cuando voy a Guernica, pues él me la presta y doy también mis viajes. Y con un grupo de moteros de Bilbao, una vez al año hacía una peregrinación motera. Fue a Santiago de Compostela, a Liébana, el año lebaniego, también a Covadonga. Bueno, pues es el otro camino de Santiago. Efectivamente, el del norte. Oiga, Mario, el papamoscas. Esto para que no lo sepa. Este es el martinillo, porque da los cuartos, vamos cada las horas. Eso es. Es un autómata, para quien no conozca la Catedral de Burgos. El primer autómata de España. Es el papamoscas, tiene más de 500 años y es realmente una joya mecánica desconocida en su tiempo. Bueno, una de las muchas maravillas de esta catedral. Yo decía que no sabía por dónde empezar, pero es que es verdad. O sea, la escalera dorada, el retablo mayor, el trasaltar, la sillería de este coro. Yo lo que quería preguntarle es saber si es capaz, antes de saludar a nuestro siguiente invitado, ¿usted sabría explicar por qué cuando uno entra en un escenario como este, la Catedral de Burgos, lo primero que hace es quedarse impresionado? ¿Qué es lo que nos viene encima? ¿La historia, la espiritualidad, la belleza? ¿Qué es lo que pesa más en esto? Yo pienso que viene la trascendencia. Vemos algo que nos supera, algo que va más allá de lo que nosotros podemos abarcar. Y además, ¿por qué están hechas en alto? Pues para mirar hacia el cielo, para mirar hacia arriba, ¿no? Lo mismo el cimborrio, para mirar hacia arriba, ¿no? Yo creo que nos embarga un sentimiento de algo que nos trasciende y que es mucho más bello de lo que nosotros podemos producir.
Voy a saludar a nuestro psiquiatra de cabecera, que cuando lo digo, la gente se piensa que vamos todas las semanas a su consulta. No es verdad. Es un psiquiatra al que conocemos hace años, que está muy vinculado a Burgos, porque es el jefe del servicio del Hospital Universitario de aquí. Jesús de la Gándara, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias. Lo que muchos oyentes no saben, y yo confieso que descubrí hace poco, es que Jesús es uno de los, o el más profundo estudioso de la vinculación entre el arte y la salud mental. Y hoy me decía ahora antes de entrar, hoy poder hablar de cosas que no sean malas. Digo, no, tampoco es eso. ¿Tú sabrías explicar, además de la trascendencia que ha comentado Mario, cuál es el sentimiento que nos embarga cuando entramos en un lugar como este? Bueno, la trascendencia es como ir hacia la eternidad, ¿no? Y además no hay nada más intangible, pero a la vez más duradero que la belleza. Y la belleza llega a nuestro cerebro, la percibimos rápidamente, ¿no? Entonces estamos diciendo un poco lo mismo, pero yo lo voy a decir con neurobiología, con neurotransmisores. Lo que pasa cuando entras aquí y miras al cimborrio es que desde los ojos llega al cerebro una señal que estimula unos receptores que son opiáceos, como si te pusieras un chute de heroína. Cuidado. Sí, pero a través de los ojos. Peor todavía. Y eso libera a su vez una sustancia muy conocida que es la dopamina, que es la que produce el placer. Así es que lo que nos pasa cuando vemos tanta belleza junta es eso, un chute de neurotransmisores. Pero que los constructores de las catedrales no sabían esto, no, o sea, se anticiparon, ¿no? Se anticiparon precursores. Porque lo sabemos desde Altamira y de Atapuerca, ¿no? Que realmente el ser humano lleva toda la vida buscando infosaturarse de belleza. La belleza se asocia siempre con un bien extraordinario, que es la perduración, la trascendencia, y por otra parte se asocia con la selección natural, de tal manera que al final, cuanto más bellezas poseemos, más duramos como especie, perduramos, etcétera. Y luego, si viene Juan Luis Arzuaga, pues se lo preguntáis a él. Se lo preguntaremos. Claro. Oiga, Mario, vamos a hacer una cosa. Yo le pregunto ya por las puertas y seguimos tranquilamente la conversación, porque tampoco lo quiero guardar para el final. Las puertas se van a colocar, estamos esperando a la UNESCO todavía, el informe. Ya sé que ha llegado hace muy poquito al cargo y le persigue esta pregunta en cada comparecencia, pero lo hablamos ahora y luego ya seguimos. Como se dice, ¿cuánto me alegro de que me hagas esta pregunta? Bueno, pues aquí ven la escalera de Siloé. No se pueden imaginar el escándalo que se armó cuando se programó esta escalera. ¿Ah, sí? La gente no quería esta escalera. Fue un auténtico tumulto con la escalera de Siloé. Cuando en París se organiza la Torre Eiffel, hubo otro auténtico tumulto. La gente decía, ¿pero qué es ese cacharro, ese trasto de hierro en mitad? Hoy en día la Torre Eiffel es el tercer monumento del mundo más visitado del mundo. Por tanto, yo digo muchas veces, a veces podemos tener una concepción fosilizada del arte, ¿no? Esta catedral ha ido sintetizando muchos saberes. Por ejemplo, ¿qué pinta un retablo renacentista en una catedral gótica? ¿Qué pinta? O como digo, esta escalera de Siloé, o qué pinta los agregados a las 21 capillas, ¿no? Bueno, lo que se quiere hacer con las puertas era pues algo que perdurara en el tiempo, que recordara este acontecimiento, ¿no? ¿Recordado será? Sí, además creo que con gran atractivo. Porque todo lo que se está haciendo pues son conciertos, temas de deporte, temas de cultura, etcétera. Pero bueno, queríamos algo tangible que se quedara, ¿no? Se eligió a un artista que hoy en día es, pues pienso, de los más valorados en España, que es Antonio López. Ciertamente con un estilo hiperrealista, que quizá alguien puede decir, es que quizá el hiperrealismo no va bien con el elemento. Bueno, la cuestión es que se le encargó en las puertas, es unas puertas dedicadas a la Trinidad, aparece la Virgen María. Y bueno, pues un organismo internacional, ICOMOS, pues ha puesto algunos reparos con estas puertas. Dice que quizá la imagen central es una imagen demasiado grande, aunque Antonio López dice, yo todavía no he hecho la imagen central, ni sé cómo va a ser la imagen central. O sea, se está juzgando sobre una especie de... Se hizo un boceto a ver cómo queda una imagen central, pero ni está hecha siquiera la imagen central. Bien. Yo, como digo, las puertas tienen que ser una ocasión de gozo, de aunarnos, de fraternizarnos y no de enfrentamiento, ¿no? Por eso, como decías al principio, con cierta son la eternidad, y digo, claro. A ver, yo comprendo que en el mundo político la unidad de tiempo son 4 años. Como mucho. Bueno, por lo menos es el límite. Pero para la Iglesia es la eternidad, y aquí tenemos algo que lleva 800 años. Por tanto, yo no quiero que las puertas sean motivo, como digo, de disensión.
Lo que hemos hecho es transmitir al autor las indicaciones que ha dado ICOMOS. Las puertas se van a hacer, se van a traer a la catedral, se pondrán en algún lugar mientras la autoridad competente, que es la Junta de Castilla y León, dé la autorización, y el día que se puedan poner, se pondrán. Y mientras tanto, pues pero no tenemos fecha todavía. No, primero hay que terminarlas. Yo le dije a Antonio López que, bueno, el trabajo a destajo no va bien con la obra de arte. Le dijo, hombre, no tardes tanto como el cuadro del Rey, que fueron 35 años. Más él tiene 84. Pero pienso que para Burgos es una obra de arte que va a ser muy valorada y cotizada el día de mañana, porque va a ser de las obras últimas, tiene 84 años el autor, más monumentales, más maduras, y pienso que va a ser un hito que Burgos se haga con estas puertas. Y luego se pondrán cuando se puedan y como se puedan. Pero no está decidido que se pongan en la fachada, que era, digamos, el lugar llamado... Sí, a ver, por nuestra parte queremos ponerlas en la fachada, pero no depende de nosotros la decisión, sino de la Junta de Castilla y León. Y vuelvo a decir que no queremos que sea razón de enfrentamiento, sino que sea algo que nos aune a todos los ya tenemos bastantes enfrentamientos. Bastante tenemos como para unas puertas, si las ponemos de metacrilato y no habrá ninguna dificultad y no hay problema, no tiene mantenimiento. Jesús. Las puertas de la eternidad, ¿no? Nos ha dado el titular, claro que sí. Por supuesto, y si no, pues siempre se podrán poner en cualquier sitio porque el artista lo merece y es una obra de arte, y las catedrales están llenas de obras de arte que no se conocen, así es que adelante, por supuesto. ¿Por qué te metiste a estudiar tan a fondo la relación entre arte y salud mental? Porque hay una enorme relación entre la creatividad, la genialidad y la enfermedad mental. Se heredan juntas. La creatividad es un rasgo humano excelente, todo esto se debe a la creatividad humana. Y la genialidad hace que el ser humano sea muy inquieto, produzca nuevas cosas, siempre engrandezca la vida. Son autores, que significa engrandecimiento, es lo que significa esa palabra, ¿no? Así es que, y luego resulta que muchos genios y muchos artistas están enfermos, son enfermos, heredan la enfermedad mental, y esa relación pues es muy intrigante. Por otra parte, desde hace muchos años... No es condición previa, ¿no? No, iba a decir... No es condición. No es condición no hay que previa. estar zumbado para ser un genio. No, pero, vale. hay que estar un poco genio para estar zumbado y viceversa, o sea que todo va un poco relacionado. Es así, y además se heredan juntos esos rasgos. Si tienes de padres geniales, seguro que vas a tener algo genial, y también tus padres tendrán alguna enfermedad mental y tú también. Esto es muy frecuente, leves o graves. Pero es que además los enfermos tienen una riqueza creativa, muchos enfermos mentales tienen una riqueza creativa enorme, lo que se llama puro arte o arte bruto, art brut, que sale del alma, sale de las tripas. Entonces cuando pensamos en esto, hace más de 15 años iniciamos una actividad que fue premiar las mejores producciones artísticas de enfermos mentales de toda España. Un concurso nacional que sigue vigente, muy modesto ahora, pero en su momento fue muy grande, y tenemos una enorme colección de pictórica producida por enfermos mentales de una riqueza extraordinaria. Yo le pido a nuestras autoridades que nos dejen exponerla, alguna vez lo he intentado, y que nos dejen tener un lugar para poder exponer toda esta obra. Pues con las puertas de Antonio López. Pues con las puertas. Yo creo que al lado. Ya. Y además, bueno, pues eso es una forma de abrir la calle, la belleza a los enfermos mentales. Y visibilizar algo que todavía está estigmatizado. Y quitar el estigma. Efectivamente. Claro. Mira, escuchándote, oiga Mario, yo estaba pensando una cosa, antes cuando decía lo del juego de los despistes con su biografía, es porque estamos todos cargados de tonterías y de prejuicios y pensamos que una cosa es incompatible con otra. Pero es verdad que en su persona, y a mí eso cuando me enteré que íbamos a conversar me interesó mucho, en su persona, que ha estudiado medicina, que es médico y además es arzobispo, confluyen la fe y la razón, que son dos elementos que a menudo se confrontan. Yo no tengo claro que deban confrontarse, pero son diferentes. Sí, no deja de ser vías distintas del acceso a la realidad. Vías que además son complementarias. Es decir, yo la verdad es que nací en una familia pues creyente, sin estridencias, siempre me ha apasionado la ciencia, siempre dudaba si hacer física o medicina. De hecho, hice primero de física en la Autónoma de Madrid, pero vi que era demasiado abstracto y me fui a la medicina. Me ha apasionado la ciencia, pero bueno, cuando se cruzan los caminos de Dios por medio, había sido creyente, como digo, normal, pero para mí no es una contradicción. O sea, son accesos diversos y que se iluminan mutuamente de acceder a la realidad, y pienso que es una suerte tener diversas vías de acceso y no solo una vía de acceso. Es como decir, conozco la realidad por el oído y por la vista.
vida. Son totalmente distintas, pero bien sabemos que cuando a uno le falta uno de los sentidos, tiene dificultades, ¿no? Entonces aquí es acceder a la realidad por diversas vías que te hacen medir la grandeza de algo, como decía antes, que te supera y que te envuelve. En el fondo, un creyente y un ateo no son una misma persona que se hace las mismas preguntas con diferentes respuestas. Es que en último término el ateo es un creyente, o sea, es alguien que profesa una fe, la fe de no creer. Creo que la cuestión es la indiferencia o en todo caso... pues, y el respeto. Sí, no, quiero decir, más es las personas que dudan, ¿no? Que las personas que... Pero uno que hace militancia de ateísmo es una religión, también al fin y al cabo, ¿no? Es decir, o sea, yo creo que no existe nada, no hagas una creencia. Hay un libro de Karl Jaspers que se titula La fe filosófica. Es muy interesante, es decir, el acceso a la realidad lleva en el fondo un rasgo de fe. Por ejemplo, la famosa película ¿Cómo sabemos que el hombre llegó a la luna? Porque hay películas que dicen que se hizo en un estudio de Hollywood. Creo que han llegado a la luna, por lo que me dicen. Pero no deja de ser la fe filosófica de este Karl Jaspers, ¿no? Karl Jaspers, por cierto, no sé si lo sabes, era psiquiatra, era un psicopatólogo que escribió la psicopatología general, describió la psicopatología general y lo hizo desde la filosofía. También, que probablemente no vio ningún enfermo en su vida. Pero lo hizo, lo hizo tan maravillosamente bien que todos hemos heredado su filosofía y su psicopatología. Quiero preguntar por algo que es actualidad, que es noticia de hoy mismo, y sobre lo que ya sé que se ha pronunciado en la conferencia episcopal, pero dado que confluyen en su persona dos elementos tan... Bueno, desde hoy tenemos una ley de eutanasia en España, una ley para morir dignamente, una ley que tiene partidarios, detractores. Ya sé lo que ha dicho la conferencia episcopal. A ver cómo transformo la pregunta. ¿Ayudar a morir a alguien que lo desea fervientemente es ético, sí o no? A ver, yo del año 90 me licencié en medicina y me he dedicado a la medicina paliativa. Yo hice la tesis doctoral el año 95 sobre la toma de decisiones en medicina paliativa, ¿no? Yo lo que creo en primer lugar es que nadie se quiere morir. Todo el mundo quiere vivir, todos queremos vivir. Lo que queremos es no sufrir y no tener dolor, que son distintos. Claro. El dolor, aquí tenemos otro colega médico psiquiatra, el dolor es una cosa muy fisiológica, de terminales nociceptivos que se activan. El sufrimiento es distinto. Sufrimiento, hay personas que no tienen dolor pero que sufren, por el fallecimiento de un ser querido o por lo que sea. Yo pienso que hoy en día no solo la medicina, ¿no?, sino lo que decimos esos cuidados paliativos, que es un cuidado holístico, grande, amplio, donde no solo entran los aspectos médicos o de enfermería, entran aspectos de la psicología, de los asistentes sociales, de los educadores sociales. Hoy en día existe el modo en que uno pueda vivir con un dolor controlado y con un sufrimiento paliado, ¿no? Y pienso que el camino es este, ¿no? En España estamos muy por debajo de la media europea en cuidados paliativos. Llama la atención que se promueve una ley de la eutanasia cuando no hay una ley de cuidados paliativos a nivel nacional, ni siquiera como una especialidad, ¿no? Y por otro lado, la eutanasia con respecto a la medicina introduce un objetivo nuevo de la medicina desconocido hasta ahora. La medicina estaba hecha, de alguna manera, por decirlo de modo sencillo, para curar si se puede, aliviar cuando se puede y siempre consolar y acompañar. Ahora entra un nuevo fin de la medicina, que es eliminar la vida del enfermo. Es algo nuevo. Bueno, no es confrontar, pero el dolor es inevitable y el sufrimiento es opcional. Entonces, cuando uno decide no quiero sufrir más, pregunto, Sí, pero que la vida está, siempre toda vida tiene un porcentaje de sufrimiento. Hoy en día aquí, ¿quién no tiene algún sufrimiento? No ya dolores, sí. ¿no? ¿Quién sufre por un hijo que no tiene trabajo, por una madre que está en estado terminal? Es que vivir tiene su dosis también de sufrimiento, ¿no? Pero vuelvo a decir, la cuestión es que en este momento en la medicina entra un nuevo objetivo. De hecho, de los 200 países o naciones que hay en el mundo, apenas 6 tienen una ley de eutanasia. Y, por ejemplo, hay aspectos de la novela que me llaman mucho la atención. Por ejemplo, decir, no, es que se considera a todos los efectos la eutanasia como muerte natural. Oiga, por no nos pongamos lo que ha sido, ¿no? O sea, usted se ha muerto porque usted lo pidió y porque alguien se lo administró. Hombre, pero el marco de la ley establece otras cosas, es que sea una enfermedad terminal. Sí. No, precisamente no es terminal. Es que llama la atención. No es accidentes terminales. Es una enfermedad incurable, incapacitante y que produce sufrimiento. Es que lo curioso es que tenemos que hablar de terminalidad.
Una enfermedad, como digo, incapacitante. Pues artritis reumatoide es incapacitante. Sí. Incurable. Es incurable. Sí, sí. La artritis reumatoide no, es crónica. Es crónica, es crónica. Toda la vida. Me refiero a que una persona con artritis reumatoide entra en los parámetros de la eutanasia. Es que es curioso que la ley no se dedica a pacientes solo terminales, se dedica a pacientes, como digo, con enfermedades incurables, inhabilitantes y que producen sufrimiento. El elenco es fabuloso. Y aquí estamos aquí con un psiquiatra. ¿Qué ocurre? Porque claro, dice, la persona tiene que tener pleno conocimiento para aplicarse a la eutanasia. ¿Qué ocurre con los pacientes psiquiátricos? ¿Tienen capacidad de tomar decisiones? ¿Hasta qué punto? Algo tan serio como eliminar la propia vida. Esto sería una excepción, ¿no? Bueno, pero es que no entra, la ley no habla de excepciones. Y luego un segundo elemento, dice, lo decidirá el paciente él solo. Es que mire, es que la vida está hecha de relaciones. Uno cuando decide solo generalmente se equivoca. Lo bueno siempre es consultar. Uno cuando decide solo se equivoca, y sobre todo si está en un momento de especial sufrimiento se equivoca más. Por eso digo que de la ley habría mucha tela que cortar. Muy bien, seguimos. A love-struck Romeo sing the streets a serenade, laying everybody low with a love song that he made. Find the streetlight, steps out of the shade, says something like, you and me, babe, how about it? Juliet says, hey, it's Romeo, he nearly gave me a heart attack. He's underneath the window, she's singing, hey, Ahí tenemos a Resteres, efectivamente, faltan 23 minutos para las 5 de la tarde, las 4 en Canarias, y esta música la queríamos compartir con uno de nuestros invitados esta tarde, Mario Iceta, arzobispo de Burgos, del que ya hemos dicho al comienzo, por si se han incorporado a tarde, bueno, que comparte con alguno de nosotros pues preferencias musicales, la afición por las motos y unas cuantas cosas más. Y en otras, en las que no estemos de acuerdo, hablar con sosiego y con respeto es el mejor ejercicio que podemos hacer, sobre todo en estos tiempos. De todas formas, estaba pensando, hoy estamos aquí en la Catedral de Burgos por algo tan importante como celebrar y conmemorar 8 siglos de historia. Que dice, coño, 800 años son muchos años. Bueno, depende. ¿Qué son 800 años frente a 130.000? Pues una cosita muy pequeña. ¿Por qué digo eso? Porque la revista Science acaba de publicar un notición que es el hallazgo de un fósil de 130.000 años que, según parece, bueno, ya lo está haciendo, va a agitar el árbol evolutivo del ser humano. Ese fósil corresponde a un individuo que ha permanecido oculto en el yacimiento israelí de Necher Ramla bajo un centenar de metros de polvo y rocas hasta que lo han encontrado. Y uno de los que ha participado en esta investigación, como no podía ser de otra manera, es el codirector de Atapuerca y catedrático de paleontología, Juan Luis Arzuaga. Juan Luis, buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Muy buenas tardes. Un abrazo de los amigos oyentes que están aquí compartiendo una tarde de radio en la Catedral de Burgos. Qué buen ¿De qué nos habla la historia de este individuo, Juan Luis? Bueno, todo lo que pasa en Israel, en Tierra Santa, ¿no? Parece que tiene como otra dimensión más trascendente. Bueno, y es que este es un territorio que está entre Eurasia y África. Es una especie de corredor de pasillo, y por ahí han pasado pueblos, pero también han pasado especies humanas. Y es la zona de contacto entre el mundo de los neandertales, que es eurasiático y que llega hasta allí, y el mundo de los sapiens, que es sobre todo africano, ¿no? Y ahí entran en contacto, y este es uno de los fósiles, esta es una de las poblaciones que han habitado la zona en una alternancia curiosísima que se da ahí de sapiens primero, luego neandertales, luego de nuevo sapiens, luego otra vez neandertales, luego finalmente sapiens. ¿Qué habéis encontrado exactamente? Creo que era un cráneo, un pedazo de mandíbula y poquito más, ¿no? Sí, bueno, pero es bastante diagnóstico lo que decimos nosotros. Esos restos son una bóveda craneal, es decir, los dos parietales, y una mandíbula, que es muy informativo, ¿no? Son restos que tienen muchos rasgos que permiten identificar a la especie. Oye, entonces, Juan Luis, ¿el origen europeo de los neandertales está en cuestión tras este hallazgo o de momento no cambia nada? Sí, no, lo que cambia es que ahora ya no es exclusivamente europeo. Ahora es más amplio ese origen. Los neandertales no son ya tan europeos, tan exclusivamente europeos, sino que son europeos y también
del Mediterráneo oriental. Estos fósiles a los que más se parecen es a los de la sima de los huesos, los dos extremos del Mediterráneo, precisamente. La península ibérica, Burgos y Israel, los dos extremos del Mediterráneo comparten, en este momento, en esta época, comparten el mismo tipo de ser humano. Qué bueno. Oye, con lo que nos cuesta echar los años a una persona de hoy, ¿cómo sabéis que tiene 130.000 años de antigüedad este resto? Más o menos. 10.000 años arriba, 10.000 abajo, supongo. Pero eso no es nada. No, porque hay técnicas de datación que son muy precisas y que permiten datar el sedimento, y así se pueden datar los fósiles que se encuentran en el sedimento y también datar los propios fósiles. O sea que hay una batería de métodos que la verdad es que son muy precisos. O sea que... Juan Luis. Habla. Juan Luis, soy Jesús de la Gándara. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, hombre, ¿qué tal? Muy bien. Oye, o sea que a mí metafóricamente esto me transporta a una idea, que es que el enfrentamiento entre judíos y palestinos no tiene 2.000 años, tiene 200.000, ¿no te parece? Aquí no hay tanto enfrentamiento. Precisamente una de las informaciones nuevas o de los datos nuevos es que ha habido también intercambio de genes, y la única forma de intercambiar genes es teniendo hijos. Es decir, que entre neandertales y sapiens, los euroasiáticos, los africanos, ha habido conflictos, si se quiere, o por lo menos competencia ecológica, pero también ha habido flujo de genes, también ha habido sexo, si me apuras, ¿no? No, sin apurar. Hijos, obligatoriamente, pero no solamente sexo, sino que luego hijos y hijos cuidados. Esta es la parte más interesante, porque para que esos genes lleguen hasta nosotros, como los genes de los neandertales, es porque han tenido sexo primero, a continuación ha nacido un niño, y ese niño ha sido criado y cuidado hasta que se ha hecho adulto, y a su vez ha transmitido los genes. O sea, oye, a partir de ahí, ¿qué sucede con esta excavación? Porque claro, supongo que no será solamente un individuo el que cayera ahí de manera improvisada, o a lo mejor sí, quiero decir. A partir de ahora, ¿qué hacéis? Bueno, pues la verdad es que con Israel tenemos varios proyectos, compartimos varios proyectos, tenemos mucha relación. Hace poco tiempo publicamos con este mismo equipo un fósil de Homo sapiens, el Homo sapiens más antiguo, de 190.000 años. O sea que estamos en varios proyectos que se llevan a cabo en este país, en varios yacimientos. Pero bueno, continúan las excavaciones a ver si pican más, ¿no? Podríamos decir, a ver si aparecen otros. Muy bien, Juan Luis Arzuaga. Oye, un abrazo muy grande y gracias como siempre por asomarte a la ventana, ¿eh? Igualmente, un abrazo a todos. Venga, a Jesús adiós, también. adiós. Adiós. Estos días estamos hablando mucho, bueno, por razones obvias, porque estamos casi en el penúltimo capítulo de esta pesadilla de la pandemia. Estamos hablando mucho de consecuencias, de reflexiones que nos ha dejado. Yo comentaba el otro día la fragilidad y la solidaridad. Son dos lecciones, entre otras muchas, que nos ha dejado este tiempo. Hay alguna un poquito más negativa, o bastante más negativa que la solidaridad. Y es que ha sido el momento perfecto para el auge de las sectas. ¿Por qué? Porque no poder salir de casa, tantos meses encerrados, tanto tiempo delante del ordenador, un caos social, sanitario en algún momento por desconocimiento. Bueno, ha sido la mezcla perfecta para que se hayan multiplicado los grupos sectarios, que los hay y no paran nunca. Están siempre por ahí enredando, buscando, captando, y tú esto, ¿verdad, Jesús? Lo sabes y lo conoces en tu trabajo diario. Bueno, la policía, las unidades policiales especializadas lo saben, alertan, trabajan, pero no dan abasto. Este domingo, a partir de las 9 de la mañana, y lo recomiendo de verdad, en A Vivir, que son 2 días, van a emitir un reportaje sobre sectas destructivas a través de la historia de un joven que entró en La Orden, en mayúscula, que es una secta esotérica. La primera iniciación en la que me di cuenta de que pasaba algo raro fue una iniciación para la que me llamaron y me citaron en un sitio de Madrid sin decirme a dónde íbamos a ir. Y me metieron en una furgoneta con mucha otra gente y me llevaron a un sitio de la sierra, perdido de la mano de Dios, a 30 kilómetros de cualquier cosa, donde
nos metieron en una habitación durante 2 semanas con las ventanas cerradas, sin poder ver la luz del sol, sin saber qué hora del día era, y nos hacían dormir 4 horas, despertar 4 horas, luego lo cambiaban, nos hacían dormir 8 y despertar 2, y lo volvían a cambiar y nos hacían dormir 2 y despertar 6, y empezaban a romper los ciclos del sueño. No te dejen comer, esta es otra. Fueron 2 semanas donde tomábamos agua solamente con azúcar. Javier del Pino, buenas tardes, compañero. ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Pues yo ahora mismo bastante conmocionado por lo que acabamos de escuchar, sinceramente. Pues prepárate porque cuenta cosas que uno no se imagina que pasan, no ya a la vuelta de la esquina, en el piso de al lado a veces, ¿sabes? Porque estas sectas operan en toda España y el lugar en el que se reúnen a veces es el lugar menos pensado. Igual es un edificio de oficinas, pero los miércoles por la noche está pasando esto, ¿no? Y cuentan cosas tremendas. Sí, tú lo decías al principio, es una manera de intentar saber cómo la pandemia nos ha afectado, cómo nos ha cambiado. Y claro, yo creo que hay mucha gente que es más vulnerable a caer en esto, ¿no? Fíjate, yo cuando escuchaba este corte y recuerdo que cuando lo trajo Beatriz Nogal la primera vez, lo primero que pensé es que es una manipulación parecida a la que hacían los americanos con los presos afganos en Guantánamo. ¿Te acuerdas que les ponían música a todo volumen, que les quitaban el sueño, les quitaban la comida, ¿no? Y esto es lo que hacen con esta gente. Al final manipulan sus emociones y los convierten en lo que fíjate, siendo, que son Javier, Jesús de la Gándara me estaba haciendo gestos porque tú en tu trabajo diario, en tu consulta, te encuentras, ¿verdad?, a menudo con casos de estos. Sí, porque muchos enfermos son muy vulnerables, entonces son captados por cualquier tipo de sectas y les influyen tanto que generan pues estados delirantes o alteraciones muy graves de la conducta y de la conciencia que hacen que pierdan toda capacidad crítica. De hecho, el mecanismo que nos habéis expuesto es típico, es el aislamiento sensorial, la desorganización de los ritmos cerebrales, que llega un momento en que hace que el individuo no sea capaz de gobernar adecuadamente su pensamiento. Se produce un descarrilamiento mental. Si a eso le unes una pérdida de la fortaleza por la hipoglucemia, el insomnio persistente, etcétera, haces con esa persona lo que quieras. Esto quien lo hace sabe perfectamente los pasos, ¿no? Perfectamente. No es algo que de repente uno quiera formar o fundar una agrupación de yo qué sé y utilice métodos. No, esto está calculado, está planificado. Esto es casi neurobiología. Es decir, que sabiendo neurobiología uno sabe que puede hacer eso perfectamente. Y a lo mejor los que lo hacen no lo saben, pero lo han aprendido, lo han utilizado y saben que condicionar la mente humana haciendo ese aislamiento y esa desorganización de los ritmos cerebrales, pues es muy sencillo. Oye, Javier, ¿y las unidades policiales que ahora comentaba, las especializadas en esto, qué os han dicho, qué os cuentan? Pues ¿Están desbordados? Esta es la gran historia, porque de hecho el reportaje, Beatriz lo inició un poco pues para hacer un pequeño reportaje y de repente tirando del hilo encontramos a esta persona que estaba dispuesta a contar su historia. Cuando fuimos con todo el material que teníamos a la policía, a decir, mira, tenemos esto, echar un vistazo, no sea que haya un material, nos dijeron, cuidado que es muy sensible, hay operaciones en marcha, es gente muy peligrosa. Y hay que tener en cuenta que no es gente que tenga, yo qué sé, pues una locura por la espiritualidad. Digo los que llevan la secta, son estafadores, son abusadores, es gente que tiene ritos sexuales, es gente que capta y que lo que quiere en último término es tu dinero, ¿no? Y esa sensación de poder. Y todo a través de ritos, algunos te ponen los pelos de punta. Así que escuchamos un fragmento muy pequeñito. Mira, escucha esto. Realmente, para mí fue una de las iniciaciones más difíciles de hacer. Ellos te cortan en la mano y con una pluma tienes que coger tu sangre y escribir en un papiro y es como una impresión un golpe psicológico muy fuerte. A partir de este juramento de sangre es cuando tú ya eres un miembro de pleno derecho, digamos, ¿no? Y es cuando tú ya empiezas a aprender los distintos contextos ritualísticos y las distintas herramientas mágicas que la orden usa para sus trabajos. Creo que hay un problema, y esto lo comentaba Jesús, y es hasta qué punto, que es un poco la duda que me queda a mí después de hacer esto, ¿no? Hasta qué punto esto solamente afecta a personas vulnerables. Porque uno de los expertos nos cuenta que una de las vías de entrada ahora mismo es por la preocupación por la salud, que es una cosa que está muy de moda, ¿no? Por la preocupación por el bienestar, por la meditación, por el yoga, y en la puerta de atrás de todo esto igual está una secta, ¿no? Y pensar que solamente la gente con cierta fragilidad mental puede ser captada, a lo mejor es un error. Esto seguramente Jesús sabrá más que nadie de esto.
Sí, evidentemente es un error, pero obviamente es más fácil captar a personas más vulnerables. Entonces, sí. El problema es que si captan a una persona que no es vulnerable, pues mira, tú sabrás dónde te has metido, pero si encima captan a una persona vulnerable, ya es una injusticia de una magnitud que hay que tener en cuenta, ¿no? Y las autoridades deben intervenir, lógicamente. La ritualización, lo que acabas de comentar, es muy interesante porque maneja el elemento de transmisión de información más rápido y más potente del ser humano, que son los símbolos. La ritualización no son más que elementos simbólicos, y los elementos simbólicos llevan a una pérdida de la estructura del yo. En el fondo es una relegación, lo que decía antes, pero que la relegación al final es en torno a unas cosas que hace que se pierda el yo. Y cuando uno pierde el yo, pierde la capacidad de gobernarse a sí mismo, que es lo que quieren en estas sectas. Las dos entradas son o bien por vulnerabilidad o bien por fanatismo, que el fanatismo no es más que un deslumbramiento. Entonces el deslumbramiento y o bien la vulnerabilidad pues son dos elementos claves. Pues nada, Javier, el domingo os escuchamos, ¿eh? El domingo a las 9. Felicidades por el trabajo, amigo. Un abrazo. Hasta luego. Venga, y un abrazo y desde aquí de los amigos que están compartiendo la ventana, en la Catedral de Burgos. Me ha entrado un poquito el bajonazo, ¿eh? Cuando estábamos ahí, es que es una... Bueno, no, es que el mundo y la vida son así, tienen zonas oscuras y nuestro trabajo y nuestro deber, entre otras cosas, es iluminarlas, ¿no? Para que... Sí, parece que aquí efectivamente en vez de ayudar a las personas, lo que hace es destruir las personas. Destruirlas, aniquilarlas, manipularlas, y eso tiene una especial gravedad, ¿no? Esa destrucción, y muchas veces... El doctor lo podrá decir, a veces hasta grados difícilmente después recuperables, ¿no? Sí. Sí, la iluminación, esa palabra que habéis utilizado, enriquece, obviamente. Pero, sin embargo, el deslumbramiento pues hace que pierdas pierdas la visión de las cosas, la objetividad, entras ciego, ¿no? Estaba pensando, la cabeza me va como me va. Claro. Estaba pensando mientras os escuchaba, y iluminación, estamos aquí en un lugar, en un escenario, en fin, impresionante. Estaba pensando... ¿cuáles deben ser las catedrales del siglo XXI? Los edificios de diseño, rascacielos, el Guggenheim, un centro comercial enorme. ¿Esos son las catedrales del siglo XXI, Mario, o no? Bueno, ¿O está mal compararlas? Son edificios singulares. Catedral viene de cátedra. Pero la catedral es algo más que un edificio singular. Catedral es el lugar donde el obispo enseña al pueblo de Dios, y ahí tienes la cátedra. Aquí ya sí es la cátedra. Sí. Y la catedral es el lugar que alberga la cátedra, ¿no? Ahora, efectivamente, yo pienso que y esto tiene que ver también con las puertas, es decir, que cada época tiene su estilo. No se trata de repetir estilos anteriores, ¿no? Se trata de ser creativos. Y a mí me parece la creatividad, decía antes el doctor de la Gámbara, una cosa muy importante, y es que, claro, con las revoluciones industriales, lo que era la capacidad creativa del hombre ha sido muy disminuida. Hemos pasado de ser el hombre creativo, el hombre contemplativo, la gente, por ejemplo, en el campo contempla cómo crecen las cosas. Hemos pasado a ser hombre que produce, el homo faber, ¿no? Y el homo faber llega a producir, pienso yo, alteraciones psiquiátricas. Es decir, cuando disminuye esa capacidad de crear, de expresarte, de sacar dentro lo que tienes, y lo que empiezas a hacer es cosas que repiten procesos, ¿no? Y eso acaba alineando a la persona, ¿no? Pues vamos a hacer una cosa. Si, como no tenemos exactamente claro lo que serían las catedrales del siglo XXI, vamos a profundizar en otra cosa para cerrar esta primera hora de programa. Vamos a profundizar en el concepto catedral. Yo lo primero que me viene a la cabeza, y está ya muy sobado, pero lo voy a repetir, es la novela de Vargas Llosa, Conversación en la Catedral, y aquella frase que tan oportuna es hoy para preguntarnos cuándo se jodió el Perú. Y quien quiera que ponga en el Perú lo que le venga en gana. Pero más allá de esto, Lucía Taboada ha investigado en algunas ramificaciones de la palabra y del concepto, y han salido cosas muy chulas, ya veréis. Dans le Paris de Notre-Dame, de Paris. El término catedral nos lleva a muchísimas cosas, como a jorobados. Víctor Hugo creó este personaje oculto entre las torres, una sombra furtiva encargada de tocar las campanas. Y al que Edith Piaf le dedicó esta canción. Disney fue más allá y le dedicó una película. Damas y caballeros, tranquilos. Buscábamos el rostro más feo de París y aquí está. Quasimodo, el jorobado de Notre Dame. ¡Todos juntos! Por cierto, precisamente de la Catedral de Notre Dame salta el suicida que mata a la madre de Amélie en la película que lleva su nombre. Winchester Cathedral.
Las catedrales fueron, son y serán fuente de inspiración. A The New Vaudeville Band, una catedral, la de Winchester, les condujo al Grammy en 1967 con esta canción. O al escritor Lewis Carroll, otra catedral, la de Ripon, le condujo a la inmortalidad literaria. Las hermosas tallas de madera en los asientos de la catedral le inspiraron para escribir Alicia en el País de las Maravillas. Catedral también es un estadio, San Mamés. Se le conoce así porque los aficionados que acudían al campo decían que iban a San Mamés, pero a la catedral, para diferenciarlo del asilo. Catedral en plural también es una playa, en la costa de Lugo. Sus acantilados dibujan formas de contrafuertes y arbotantes. Y catedral también es un pensamiento. Frente a la tiranía de la hora y el cortoplacismo frenético, el filósofo Roman Kranaric acuñó el término pensamiento catedral, que reivindica una visión a largo plazo de las cosas. Y sobre eso de construir tu propia historia, sobre eso de labrarse a uno mismo, escribió Borges, que cada hombre construya su propia catedral. ¿Para qué vivir de obras de arte ajenas y antiguas? En la catedral de Notre Dame, en la torre de Londres, en el New York City Bank y en el puente más grande que han construido. Mario Iceta, arzobispo de Burgos, muchísimas gracias por acogernos esta tarde, por abrir la catedral de la radio, de verdad. Gracias a ti. Juan Luis. Desde tu casa, gracias. Jesús de la Gándara, cuídate mucho, amigo. Muchas gracias. Hasta la próxima. Se usan cada vez. Suscríbete a La Ventana. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Cadena SER. La radio.